Bueno, esta mañana vamos a sumergirnos en el capítulo 1 del Salmo. Mi nombre es Steve Dobransky. Si no te he conocido todavía, soy el pastor de formación espiritual y estoy muy emocionado de enseñar a través de este pasaje de las Escrituras. El Señor realmente me ha dado ganas de hablar con todos ustedes, incluyendo a los niños. Así que si eres un niño, Foothill, quiero darte la bienvenida y quiero desafiarte con algo. Sé que tienes tu guía del camino que te ayudará a seguirlo, que te mantendrá ocupado si te aburres. Entiendo que va a parecer un poco más largo que un servicio normal para ti, pero quiero animarte a hacer todo lo posible para seguir a lo largo. Haz lo posible por prestar atención, porque el mensaje de hoy es tanto para ti como para la persona de más edad en esta sala. Esta idea de a quién seguimos, por qué camino caminamos, va a marcar toda la diferencia en nuestra vida. Así que esta mañana voy a comenzar con una serie de salmos y tal vez estés pensando, Steve, pensé que íbamos a llegar a Romanos. Bueno, estamos llegando a Romanos, solo vamos a estar allí en 2 semanas a partir de ahora, ¿de acuerdo? Así que el pastor Chris va a empezar nuestra serie de Romanos, estoy súper emocionado por ello. Creo que va a ser una serie de sermones que va a cambiar mi vida, ya que entiendo ese precioso y gran libro de la Biblia, pero para nuestra iglesia también. Creo que nos va a lanzar a una gran temporada, así que espero que estén aquí, que vengan, que inviten a amigos y familiares. Y entonces podrías estar pensando, Steve, ¿por qué estás comenzando una serie de salmos hoy? Y entonces gran pregunta si estás pensando eso. Así que lo que vamos a hacer en esta serie de Romanos, al menos durante los próximos 2 años, es que el pastor Chris realmente siente Dios lo está guiando a predicar cada versículo del libro de Romanos, porque el ritmo va a ser diferente. Él solo puede ir a través de 1 o 2 versos a la vez, y la manera de traer al resto del equipo de predicación va a ser difícil. Así que Él nos guiará a través de cada versículo de Romanos y en cualquier momento que alguien más esté predicando, caminaremos a través de un salmo. Así que vamos a ser capaces de volver a estas pepitas de verdad y estas instantáneas de tiempo. Y creo que va a ser un muy buen ritmo y en realidad creo que va a ser un muy buen equilibrio, ya que tipo de equilibrio de los 2 libros de la Biblia. Así que vamos a estar en esos 2 libros la mayor parte de este año, con un par de actualizaciones en Por amor de su nombre, pero estoy emocionado de lanzarnos en eso hoy. Así que si tienen sus Biblias, tómenlas. Vamos a leer Salmos 1, así que vayan allí. Y mientras lo hacen, estoy seguro que cada uno de nosotros aquí ha oído hablar de un salmo antes. Así que si han estado en un funeral, probablemente han escuchado el Salmo 23. Si estás en Foothill Kids y llevas aquí un tiempo, ¿has memorizado parte de qué salmo? Del 1 al 19, ¿verdad? Y ustedes hicieron un gran trabajo recordándolo y recitándolo, pero todos probablemente tenemos un salmo favorito o un verso favorito que viene de un salmo. Pero antes de sumergirnos en ellos, quiero que nos detengamos y nos hagamos la pregunta, ¿qué son los salmos? ¿Por qué están en la Biblia? Esto es lo que quiero que recuerdes sobre los salmos. Los salmos son una colección de canciones para cada estación. Los salmos son una colección de canciones para cada estación. Y sí, esas 2 palabras suenan muy parecidas, ¿verdad? Esto es lo que quiero decir, son una colección. Eso significa que son 150 salmos diferentes escritos a lo largo de 900 años, desde el más antiguo hasta el más reciente. Muchos autores diferentes, hay algunos salmos que ni siquiera sabemos quién los escribió. Pero la idea es que no es como otro libro de la Biblia. No es solo un autor dándonos colectivamente temas o dándonos colectivamente este viaje de una carta. Son múltiples autores, abarca siglos de experiencias vitales e instantáneas de la historia. Es casi como si los salmos fueran un diario sagrado de gente piadosa que han estado tratando de seguir al Señor en cada circunstancia en la que se encuentran. Y nos lo entregan para que lo leamos. ¿Cómo manejaron esto? ¿Cómo manejaron aquella? Y es esta colección de verdades y experiencias de vida que podemos ver en muchas estaciones diferentes. Estaciones de sufrimiento, estaciones de nuestro propio pecado, estaciones de pecado contra nosotros, estaciones que se sienten injustas, temporadas de desilusión, temporadas de éxito y alegría, temporadas de desesperanza. Los salmos cubren todas estas cosas. Y vamos a ver incluso hoy que hay temas claros que atraviesan los 150 salmos. Pero lo que necesitamos recordar es que Dios inspiró cada salmo para que fuera escrito por una persona específica, durante una situación específica, por una razón específica, para que viéramos cómo respondieron en ese momento. Así que lo primero que quiero que veas es que los salmos son una colección. Son una colección de canciones. Son canciones inspiradas por Dios.
Están escritas para la adoración personal y corporativa, así que deberías estar tarareando una melodía, ¿verdad?, cuando lees un salmo. El problema es que no sabemos la melodía porque las notas no estaban incluidas en el salmo. Pero la idea es, ¿por qué Dios pondría canciones en la Biblia? ¿Por qué no solo hechos? ¿Por qué no solo declaraciones de significado teológico? Están ahí, son importantes, pero Dios también quiere que tengamos canciones porque ayudan a nuestra fe de una manera única. Nos ayudan a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra emoción. Y algunos de nosotros sentimos que porque las emociones no tienen sentido, no podemos tenerlas como cristianos. No debería estar triste, no debería estar enfadado, no debería sentirme confundido, no debería estar decepcionado. Y los salmos vienen y dicen, no, tienes permiso para sentirte así. Dios te hizo así. Y la música es la forma en que podemos entenderlo y agitar esos afectos y esas emociones y ayudarnos a encontrar a Dios y su palabra y su verdad en ellos. Y creo que esa es una de las mayores tareas que tenemos como cristianos. Es cuando la vida no parece coincidir con lo que Dios dice. ¿Cómo combinamos las dos cosas? Para eso nos ayudan los salmos. Nos ayudan a expresar lo que experimentamos y sentimos. Y si lees los salmos y a medida que los repasamos, vas a ver algunas emociones realmente crudas. Y espero que eso te reconforte. Espero que te dé permiso para tener emociones y aprender a equilibrar la palabra de Dios con ellas. Para que podamos aprender a conectar lo que estamos pasando en la vida y las experiencias que tenemos con la palabra de Dios y su verdad. Tú y yo necesitamos los salmos. Son las historias y las ideas y las promesas y las canciones que Dios quiere que escuches, que recuerdes, que sientas. Este año he estado mirando diferentes planes de lectura de la Biblia y me he dado cuenta de que muchos de ellos leen un salmo al día. Y pensé, eso está muy bien. Eso es tan importante porque necesitamos tener estas palabras en nuestros corazones y mentes porque nos van a conmover de una manera diferente a como lo hará el resto de la Biblia. Así que los salmos son una colección de canciones para cada estación de la vida. Y voy a ser breve en este punto porque en realidad cada vez que predicamos sobre los salmos vamos a hablar de esto. Pero en los salmos encontrarás que hay 9 diferentes tipos de salmos o diferentes géneros, podríamos decir. Así que hay salmos que son lamentos, acción de gracias, confesión, historia, sabiduría y algunos otros. Y la idea es que los salmos son muy diversos. Van a ser versátiles en nuestro, si se quiere, como nuestro cinturón de herramientas para caminar en la fe cristiana, porque en realidad vamos a entrar en estas instantáneas y temporadas de cosas muy específicas por las que están pasando. Y cada tipo es importante porque se supone que debemos vivir por el bien de su nombre en todo lo que hacemos. Y a veces es confuso entender eso, ¿no? Pero los salmos nos ayudan a ver eso, ayudándonos a saber cómo debemos pensar sobre esa situación. Sobre esa situación, cómo debemos responder correctamente en cada situación en la que nos encontremos. Y me recuerda a todas las listas de reproducción que tengo en Spotify. ¿Cuántos de ustedes están en Spotify y tienen diferentes listas de reproducción? ¿Por qué tenemos diferentes listas de reproducción? ¿Por qué tengo música de entrenamiento? ¿Por qué tengo música para refrescarme? ¿Por qué tengo música para estudiar y trabajar? ¿Por qué tengo música hype? Para los que jugáis al béisbol, ¿por qué tenéis una canción de entrada? ¿Por qué tengo música que escucho cuando me despierto, cuando estoy limpiando, etcétera? Es porque entendemos que la música nos encuentra en el momento en que estamos. Nos ayuda de forma única. Manejar la situación en la que estamos y levantarnos o calmarnos según sea apropiado. Y así son los salmos, ayudándonos a entender cómo levantarnos y enfrentar la situación en la que estamos de una manera apropiada. Me encanta lo que escribe Tim Keller. Él dice, cada situación en la vida está representada en el libro de los salmos. Los salmos te anticipan y entrenan para cada posible condición espiritual, social y emocional. Te muestran cuáles son los peligros que debes tener en cuenta, cuál debe ser tu actitud, cómo hablar con Dios al respecto y cómo obtener de Dios la ayuda que necesitas. ¿Quién no necesita eso? ¿Y cuántos de nosotros pasamos de leer los salmos porque pensamos que son todos iguales? No lo son. Tenemos ejemplos de la vida real de cómo orar, pensar y sentir para que podamos vivir en devoción a Dios, para que Él sea glorificado en cada situación en la que nos encontremos. Y los salmos son una gran herramienta para ayudarnos a hacerlo. Los salmos son una colección de canciones para cada estación del año. Y ahora que sabes lo que son, vamos a sumergirnos en uno. Salmo 1. Espero que ya hayan llegado. Y si no lo están, por favor vayan allí.
Voy a leer las primeras 4 palabras del Salmo 1 que dais bendito es el hombre, y quiero detenerme ahí porque todos hemos visto hablar de la palabra bienaventurado. Ahí la escuchamos de una gran variedad de personas. Soy tan bendecido, vivo la vida bendecida. Y ahora puede que tengas una imagen diferente a la que tiene este autor sobre la vida bienaventurada. Aquí, el hombre bendito o la mujer bendita es una persona que está haciendo la vida bien, como Dios quería. Ellos han sido confrontados con la palabra de Dios y su revelación y sus ideas y dijeron, esa es la manera de vivir y voy a seguirlo. Con todo lo que tengo, temen al Señor. Este es un equivalente del Antiguo Testamento a un cristiano. Sé que dice, creo en el Señor, le entrego mi vida y ahora quiero caminar con Él todo el resto de mis días. Él está declarando, esta es la mejor manera de vivir. No hay mejor manera de vivir en mi vida que lo que estoy experimentando ahora. Conozco a Dios, estoy experimentando su favor y es bueno. Y en el fondo, cada uno de nosotros en esta sala quiere este tipo de vida. Puede que la estemos buscando de diferentes maneras. Podemos estar recorriendo un camino diferente para encontrarlo, pero todo el mundo quiere ser capaz de mirar lo que está pasando a su alrededor y decir, así es como se supone que debe ser. Esto es bueno, esto es bendito. Pero Salmo 1 nos hace preguntarnos, ¿todos los caminos llevan allí? Si persigo todo, ¿todo va a llevar al mismo lugar bajo el sol? Y vamos a descubrir que no. Porque en realidad solo hay 2 caminos en los que todos estos caminos se pueden resumir. Y es el camino de los justos y el camino de los malvados. Y todos vamos a terminar en uno de estos caminos. Y no son iguales. No se ven iguales, no son guiados por el mismo tipo, el mismo guía. Y no son las mismas experiencias y definitivamente no terminan en el mismo lugar. Y todas esas cosas van a ser cubiertas en estos 6 versos cortos aquí, en el Salmo 1. Así que continuemos y vamos a ver cómo los guías del camino del justo y del camino del malvado son diferentes. Entonces, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Así que el camino por el que tú estás caminando y el camino por el que yo estoy caminando va a ser evidente por el guía que me está guiando. Van a ser completamente diferentes y va a determinar cómo va el resto del camino. Y el verso 1 usa 3 frases claves. Camina en el consejo de los malvados. Está en el camino de los pecadores. Y se sienta en el asiento de los burladores. Y me gustaría tener más tiempo para profundizar en esto, pero estoy tratando de mantener a nuestros hijos despiertos y no extenderme demasiado. Pero lo que quiero que vean es que todos estamos construyendo este banco de verdad en nuestras vidas. Todos estamos tomando cosas a menudo a nuestro alrededor. Son los consejos de otras personas. Es la forma en que otras personas están viviendo. Son las posturas que la gente toma y siempre estoy tomando un poco de esto de aquí y un poco de eso de allá y un poco de esto de allá. Y lo que Salmo está diciendo es como tenemos que ser muy cuidadosos. Porque si tomamos el consejo de los malvados, nos llevará por el mal camino. Si nos ponemos en el camino de los pecadores, también vamos a pecar. Y si nos sentamos en la silla de los burladores, que es la silla del juicio, donde decimos, aquí es donde estoy plantando mi bandera. Y no es con los justos, no es con la gente de Dios, que vamos a estar en un mundo de dolor. Y el Salmo 1 nos anima a tener cuidado y a pensar en las personas que nos influyen. El comportamiento que miramos y decimos, me gusta eso, o las conclusiones que la gente hace y nos sentamos en ellas y dejamos que conduzcan y guíen el resto de nuestras vidas. Ni pienso en todos los lugares a los que acudimos, al menos algunos de ellos. Pienso en la estación de noticias a la que recurrimos. Pienso en los canales de radio que escuchamos. Pienso en la música que escuchamos. Tenemos que ser muy cautelosos con estas cosas. O las redes sociales o los seguidores de TikTok que seguimos. La gente que dejamos que nos influya es importante. Y no estoy diciendo que abandonemos a todos los no cristianos y no nos juntemos con ellos. Eso no está permitido en la Biblia. Se supone que debemos ser parte de este mundo. Pero lo que el Salmo 1 nos está diciendo que hagamos es no dejar que la gente nos influya, que no nos va a llevar al Señor. Y esto debería hacernos cuestionar muchas áreas de nuestra vida,
porque el camino en el que terminamos va a estar influenciado por quien dejamos que nos guíe. Y Dios aquí está contrastando la guía de los malvados con la guía de los justos y dice, en realidad no es una persona, es la persona de Jesucristo, es su palabra, es la Biblia. Dice que se deleitan en la ley del Señor, que pasan un tiempo leyéndola, conociéndola y aplicándola, que su corazón está en Dios día y noche. Todos los días Dios importa. La persona intenta reorientar su vida para que esté centrada en quién es Dios y en lo que dice su palabra. Las personas que nos rodean importan. Pero escúchame, nada puede mantenerte en el camino de los justos. Lo justo mejor que la palabra de Dios. Así que espero que el viernes o el sábado hayas recibido un correo electrónico de mí acerca de esta serie de disciplina espiritual resuelta que estamos atravesando. Y espero que no lo borres o lo mandes al correo basura o pretendas que no existió, porque lo que estamos tratando de hacer es ayudarte a hacer esto. Es estar en la palabra de Dios, escuchar su palabra, dejar que te influya, leer artículos y encontrar estrategias para mantener la palabra de Dios frente a nosotros. Y vamos a construir sobre esto durante todo el año. Así que busca ese correo electrónico y participa. Va a ser muy importante que estemos siguiendo la guía correcta en el camino en el que estamos. Porque los guías son muy diferentes y donde nos lleven va a ser muy diferente. Y no solo eso, en segundo lugar vamos a ver que la experiencia que tenemos en esos caminos también va a ser muy diferente. Y quiero asegurarme de que entiendas que hay una diferencia entre las circunstancias en las que estamos, las circunstancias que tenemos en esos caminos y la experiencia que tenemos. Esto es lo que quiero decir. La gente en el camino recto y en el camino malvado van a tener muchas de las mismas circunstancias. Vamos a ir por la vida y muchas de esas cosas van a ser las mismas. Y si vas al Eclesiastés y lees eso, el hombre más sabio, Salomón, está tratando de darle sentido al mundo. Y él está mirando todo y él es como, lo que la gente está pasando en la vida en realidad no parece importar quiénes son. Parece que los malvados y los buenos todos tienen las mismas circunstancias. Todos trabajan. Todos viven el mismo número de años, todos sufren. Todos tienen buenos y malos momentos. ¿Por qué importa lo que hagamos? Y aquí dice el Salmo 1, es porque hay un pero para los justos. Sí, las circunstancias son las mismas, pero la experiencia puede ser completamente diferente. Y entonces lo que quiero hacer es mostrarte que en los versos 3 al 4, cómo es la experiencia para la persona que camina en el sendero justo. Dais que Él es el hombre o la mujer bendita, Él es el que está en el camino justo. Es como un árbol, plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en sazón, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Los malvados no son así, sino que son como paja que el viento se lleva. Hay una palabra muy importante en este versículo y es la palabra como. Y como nos dice lo que la experiencia va a ser como para la persona que está caminando en el camino de los justos en comparación con el camino del malvado, veréis que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que aunque las circunstancias pueden ser las mismas, las experiencias serán completamente diferentes. Y me recordó a un viaje por carretera que nuestra familia fue. Íbamos de camino a Yellowstone, ¿verdad? Yellowstone es al que fuimos, no a Yosemite, ¿vale? Los confundo todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que normalmente conduzco cuando hacemos estos viajes de larga distancia. Está bien, me encanta conducir. A Katie le gusta estar en el asiento del pasajero. Y que cuando fuimos a Yellowstone pasamos por el camino donde atravesamos todo Utah. Y recuerdo conducir en Utah y solo pensar como literalmente se ve igual todo el camino. Es como a la izquierda, rocas rojas. A la derecha, rocas rojas. Adelante, rocas rojas, detrás de rocas rojas, ¿verdad? Y empecé a sentirme frustrado, empecé a cansarme, empecé a molestarme y a pensar, no puedo esperar a salir de Utah. Y miro a Katie y ella dice, Utah es tan bonito. Este es el viaje más tranquilo que he hecho. Y yo, ¿qué? ¿Cómo puedes sentir eso? Estamos en el mismo coche, en la misma carretera, con el mismo paisaje, ¿verdad? Y es porque algo diferente estaba pasando dentro de ella y de mí en ese momento. Así que lo que vimos fue retorcido. Y no sé quién tiene razón, supongo que es Katie porque ella suele tener razón. Pero de eso habla Salmo.
Podemos estar en el mismo camino, viendo las mismas cosas, pero los caminos son diferentes porque lo experimentamos diferente. Y lo experimentamos si estamos en el camino de los justos, como quien está plantado cerca de una corriente de agua, donde tenemos una fuente de vida con nosotros que está continuamente allí. Y ser cristiano no es una promesa de facilidad, no es una promesa de nunca tener algo difícil. Es una promesa de una fuente de vida siempre presente. Un Dios siempre presente que está con nosotros. Y si estás en Cristo, si eres cristiano, te ha prometido que nunca te dejará ni te abandonará. Y si Él está contigo y su Espíritu está contigo, producirás buenos frutos. No importa en qué temporada estés, no importa en qué circunstancia estés, puedes experimentarlo diferente. Porque Dios y su palabra y su verdad y su fuerza te guiará y te guiará. Y puedes creerle, puedes confiar en Él y puedes obedecerle. Y puedes experimentar las cosas buenas que vienen junto a eso. Así que continúa diciendo que eres estable, que no te vas a marchitar. Vas a ser un recordatorio constante y la imagen de quién es Dios y la diferencia que hace en nuestras vidas. Pero eso no es cierto de los malvados. Dais que el malvado va a desvanecerse como paja soplada en el viento. No van a poder quedarse. Él como que resume esa idea en el versículo 3 cuando dice, en todo lo que hace, prospera. Hoy tenemos que tener mucho cuidado aquí, que no leemos esto y pensamos que nunca lucharemos. Como cristianos, nunca pasaremos por algo difícil. No quiero que salgas de aquí pensando, todo lo que tengo que hacer es decir que soy cristiano y leer la Biblia y todo va a ir bien. Esa no es la promesa que se hace. La promesa que se hace aquí es que tú, como cristiano, como alguien en el camino de los justos, experimentarás una plenitud duradera y un propósito para el resto de tus días. No importa en qué circunstancia te encuentres, tendrás satisfacción y propósito duraderos, porque podrás decir, Dios está conmigo. Dios está en control y así es la buena vida. Así es como debe ser. Y voy a caminar a través de ella con mi Dios. Pero si no tenemos eso, vamos a sentirnos insatisfechos, inquietos, débiles y frustrados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de producir algo en nosotros mismos que no podemos. No tenemos la fuente de vida de la que beber, que solo viene a través de Cristo y su Espíritu trabajando en nosotros. Por nuestra cuenta no podemos hacerlo. No durará. Y hasta ahora hemos hablado de cómo es el guía en cada camino, la experiencia de cada camino y si aún no has decidido cuál es mejor. El Salmo 1 te hace entender el punto al describir el destino final de cada camino. Veamos los versículos 5 y 6. Por lo tanto, los malvados no estarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Él dice, mira, cómo termina esto importa, y va a ser grande para los justos, y no va a ser bueno para los malvados. El malvado va a estar delante de Dios en el juicio, y no va a ser capaz de mantenerse en pie, él no va a ser capaz de hablar su salida de eso, o dar cualquier evidencia, o cualquier trabajo de su propio para decir que soy inocente y bueno. Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestros caminos. Y dice que la persona malvada no se mantendrá en pie. Y porque han rechazado a Dios como su guía y su palabra como su fuente de verdad, no van a ser bienvenidos en la celebración final de la que habla el Apocalipsis como la gran fiesta de bodas, de presencia eterna con Dios, de ser conocidos y cuidados por Él. Pero creo que si solo nos fijamos en lo que ocurre en la eternidad, nos estamos perdiendo una parte. La otra cosa, cuando un malvado rechaza la palabra de Dios y su guía, se pierden esto. Se pierden de ser parte de la congregación aquí y ahora. El cuerpo de Cristo, la familia de Dios, donde llegamos a reunirnos y llegamos a adorar, alabar, ser alentados y aprender. Y no es que no son bienvenidos, es que dicen no voy a ser parte de eso. Y se están perdiendo una parte de cómo Dios los diseñó para experimentar el camino que están recorriendo. Y luego el salmista termina diciendo, pero mira el camino justo, vamos a ser declarados inocentes porque la justicia de Jesucristo es ahora nuestra, porque hemos creído y hemos confiado en Él. Vamos a ser bienvenidos en el banquete de bodas final. Vamos a ser conocidos y cuidados por Dios. ¿Qué promesa tan asombrosa? Y lo que quiero que recuerden es que esta es una canción para ser cantada. Es una canción destinada a ser sentida
para emocionarnos, para decir quiero el camino justo, quiero elegir ese camino. Y necesitamos saber esto porque el camino de los malvados es tentador, ¿verdad? Por alguna razón sabemos que el pecado trae muerte y aún así lo escogemos. Y Dios te está llamando, te está cantando. Ven a mí, sigue mi camino. Déjame ser tu guía, tengo lo que quieres. Y puedes mirarlo y decir, así es como las cosas estaban destinadas a ser. Y así esta mañana el Salmo 1 debería dejarnos en este lugar de anhelo por la vida bendita, anhelando la vida que Jesús provee. Y debería hacer que todos nos preguntemos, ¿qué he hecho con Jesús? ¿He puesto mi fe y mi confianza en Él? ¿Creo en sus obras? ¿Le he seguido? O permítanme orar y vamos a hablar de eso en un momento. Padre, te doy gracias por el Salmo 1. Te doy gracias por este libro de canciones que nos va a conmover de una manera única. Y rezo para que equilibre las pesadas verdades teológicas y los grandes argumentos lógicos de Pablo. Y Dios, que vamos a tener esta mezcla de estas dos cosas a lo largo de este año, realmente alimentándonos y permitiéndonos seguirte con cada parte de nosotros. Pero Dios, ahora mismo estamos confrontados sobre los caminos que estamos caminando, sobre la gente y las cosas que nos están influenciando. Y Dios, aquí tenemos la elección de qué experiencia y qué final queremos que forme parte de nuestra historia. Así que, Señor, te pido que hoy no nos apresuremos a salir de aquí, sino que realmente consideremos estas cosas y creerte y seguirte en este momento. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.